Cordial saludo, tutora del curso Neuroanatomía, compañeras del grupo 8. Hoy vamos a tratar del trabajo, de la realización del trabajo de la fase 3, construcción en equipo, análisis fílmico y sustentación. La enfermedad de Alzheimer en la película Siempre Alice. Vamos a basarnos sobre los hechos que sucedieron en esta película para abordarlo en el curso de neuroanatomía y en la realización del mismo. El Alzheimer y sus definiciones. La enfermedad del Alzheimer es la principal causa de demencia entre los adultos mayores. Es una enfermedad de compleja patogenia, a veces hereditaria, que se caracteriza desde el punto de vista anatómico por pérdida de neuronas y sinapsis y la presencia de placas seniles y de degeneración neurofibrilar. En ella comprendemos tres etapas. La primera se caracteriza por las fallas de la memoria. Esto queremos decir memoria episódica reciente y los conflictos, fallas de atención, concentración, memoria remota, memoria semántica, aprendizaje procedural. En esta primera etapa puede existir trastornos del discurso, imprecisión o perseverancia en el contenido, faltas de coherencia, dificultades en la comprensión del discurso de cierta complejidad, discreta anomalía que se confunde con la amnesia. La segunda, se agregan trastornos del lenguaje, apraxias, afasias y un síndrome de Germán. Para hablar de afasia nos guiamos por los defectos de la expresión, una anomia evidente y especialmente para afasias. La tercera, el paciente queda incapacitado, postrado en cama, la pérdida de la marcha, alteraciones del tono muscular. Bueno, el Alzheimer también es una enfermedad en forma de demencia. Esta se produce por una disfunción cerebral que origina una profunda disminución de la capacidad intelectiva en los individuos que la padecen. La enfermedad del Alzheimer afecta directamente a las funciones cognitivas como la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el lenguaje y el juicio. Además, hay presencia de déficits cognitivos múltiples, cambios psicológicos y de comportamiento de las personas que la padecen. Esto genera como consecuencia una alteración de sus capacidades tanto sociales como laborales. El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas de las personas. Enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Denominada también demencia senil de tipo Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa producto de un proceso de neurodegeneración y que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en forma típica por una pérdida de la memoria inmediata y de otras capacidades mentales, tales como las capacidades cognitivas superiores, a medida que mueren las células nerviosas, las neuronas, y se atrofian diferentes zonas del cerebro. También tenemos rasgos neuropatológicos. Lo que observan los neuropatólogos cuando estudian el cerebro de un paciente con Alzheimer que ha fallecido se caracterizan por una atrofia cerebral con pérdida de neuronas y por los dos tipos de lesiones descritas por el doctor Alzheimer. Ovillos neurofibrilares. Existen también otras alteraciones como degeneración granulovacuolar, la angiopatía amiloide. La neuropatología característica, atrofia cerebral, pérdida de neuronas y espinas neuronales, placas seniles, ovillos neurofibrilares, la degeneración neurofibrilar y las placas seniles, otras alteraciones de degeneración granulovacuolar, angiopatía amiloide. El Alzheimer también es considerado una enfermedad degenerativa del sistema nervioso porque es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja, una atrofia, y que las neuronas cerebrales mueran.
El Alzheimer es considerado una enfermedad degenerativa ya que sus síntomas de pérdida de la memoria empeoran gradualmente con el paso del tiempo. En sus primeras etapas, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y de responder al entorno. El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y por último terminan afectando el lenguaje. Alzheimer, posibles causas. La edad es el factor de riesgo más importante ya que existe un aumento exponencial de las cifras de incidencia y prevalencia a medida que se cumplen años, siendo el 2% entre la población de 65 a 69 años y llegando al 32% en los ancianos que tienen 85 años en adelante. Otra posible causa, el género. Las mujeres tienen un riesgo superior de padecer esta enfermedad. Otra de las posibles causas que padecen el Alzheimer es los factores genéticos. Estos factores genéticos se dicen que se dan por una alteración genética importante en la aparición del Alzheimer precoz, es decir, aparición antes de los 60 años. Otra posible causa son los tóxico-ambientales que son producidos por el tabaco. Bueno, dentro de las causas del Alzheimer también encontramos factores de tipo nutricional, la deficiencia de la vitamina B12 y de folatos, la obesidad y el consumo del alcohol. Asimismo, están los agentes sanitarios, la depresión, la hipertensión, la menopausia y la andropausia. Factores socioeconómicos y culturales. Existen datos epidemiológicos que sostienen que en cuanto mayor sea el nivel educativo de una persona, menor será la probabilidad de sufrir demencia en edades avanzadas. Funciones desde la psicología para intervenir el Alzheimer. La intervención del psicólogo en la enfermedad de Alzheimer no queda acotado solamente en la psicoestimulación. En algunos casos se realiza desde la neuropsicoestimulación. La misma es el recurso más conocido de los diferentes abordajes de los tratamientos. El psicólogo puede intervenir como coordinador de diversas actividades. De esta manera puede administrar los diferentes proyectos propuestos desde el diagnóstico, siguiendo el tratamiento de la valorización de la instancia de participación de estos pacientes y sus cuidadores. Importante también en la evaluación y el diagnóstico. Tiene una participación dentro del equipo de psicogeriatría, participando para evaluar la conducta, valorización de la memoria y la etapa de la demencia o el tipo de demencia que presenta. En este aspecto es necesario que dicho profesional trabaje con el equipo multidisciplinario, con el apoyo del resto de profesionales para realizar un abordaje amplio y minucioso de la enfermedad. Entre otras intervenciones que encontramos por parte del psicólogo es la terapia psicológica. Esta busca revitalizar el deterioro mental. Para poder iniciar una terapia se necesita primero que todo realizar una evaluación individual al paciente para poder conocer su nivel de deterioro en las distintas áreas. Las pruebas son tanto test psicométricos que miden desde aspectos cognitivos a comportamentales, como pruebas médicas de neuroimágenes y algunas de las terapias más utilizadas por los psicólogos para intervenir en el Alzheimer es la siguiente: terapia de orientación a la realidad conocida como TOR. Esta terapia es un conjunto de técnicas terapéuticas que buscan guiar a la persona a que tome conciencia de su situación en el tiempo, orientación temporal, en el espacio, orientación espacial y respecto a su propia persona, orientación personal. Proporciona a la persona una mayor comprensión de aquello que lo rodea y produce un aumento de la sensación de control y en el autoestima. Esta terapia tiene como 3 objetivos. Primero, mantener el vínculo con la realidad. Segundo, posibilitar un clima de interacción y fomento de habilidades sociales y de comunicación. Y por último, evitar la desconexión del paciente con su entorno. Entre otras, encontramos la intervención desde la parte emocional.
Desde la parte emocional, el psicólogo que busca ayudar a que el paciente gestione sus emociones, ya que empiezan a ser muy intermitentes y aparecer de un momento a otro, ocasionando un colapso emocional en el paciente. Algunas de las emociones que más se manifiestan a una persona que sufre Alzheimer es la depresión, la tristeza, la ira, la ansiedad, entre otros. La intervención a la familia. En el caso del psicólogo busca explicarles a sus familiares en qué consiste la enfermedad, para que ellos también tengan cuáles son los síntomas y causas que generan esto y puedan ayudar a su familia. Y también cómo sobrellevar los sentimientos de olvido por parte de su ser querido y sentimientos de cuidador. Desde la intervención, desde el área de psicología, también debemos tener en cuenta, en cuanto a la rehabilitación, la aproximación cognitiva. Conlleva a la estimulación cognitiva, el entrenamiento cognitivo y la rehabilitación cognitiva. Esta práctica guiada es un conjunto de tareas estandarizadas que tienen como objetivo abordar aspectos específicos de la cognición, como lo son la memoria, el lenguaje, la atención o la función ejecutiva. Tenemos también la terapia de la reminiscencia. Esta terapia consiste en buscar y potenciar la memoria episódica y autobiográfica del paciente. Se utilizan elementos como fotografías, músicas u objetos que ayuden a que el paciente pueda responder a una pregunta clave, como ¿quién soy? ¿Quiénes son mis familiares? Otras eh, características que nos puede brindar el psicólogo es ayudar al paciente y a sus familiares en la condición que él padece, acompañarlos en su proceso con terapia psicológica, enseñándole ejercicios de autoayuda y guiar al paciente en todo su proceso. Muchas gracias.